contacto comercial, publicidad, posicionamiento de tu marca, redes sociales y entrevistas. Butaca VIP. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Con Larisa Peña por Stereo 97.9 FM. Contigo siempre. Esto va a ser parte de nuestra historia de radio. Está en mi cabina gracias al trabajo de medios que ha hecho la periodista y amiga Yaneisi Boyer, el escritor, abogado, investigador y recolector de historias en su memoria y estrictamente de forma física. Recorrer el mundo a través de los manuscritos, escritos, libros ya plasmados e impresos, no lo excluye de ser ese investigador per se, no porque usted no haya escrito el resto de todos esos libros que debe tener en una biblioteca inolvidable. José Alfredo Sabatino Pisolante es natural de Puerto Cabello y leo textualmente en la contraportada de su libro que hoy tengo ya como obsequio y debo agradecerlo. Donde nació el 9 de marzo de 1965, abogado de nuestra alma mater, primera casa de estudios, egresado de la Universidad de Carabobo con posgrados en Administración de Puertos y Derecho Marítimo. Abro paréntesis, Universidad de Gales, Reino Unido, cierro paréntesis, docente universitario. También pertenece a la Academia de Historia del Estado Carabobo como individuo de número ocupando el sillón B. Ha publicado las obras Carlos Brandt, esbozo biográfico y literario en el año 1996, Historia y presencia de una cámara centenaria en el año 1997, Puerto Cabello. La música en el tiempo en el año 2004, Las aventuras y sufrimientos de Moses Smith, traducción y estudio preliminar en el año 2006, Visiones del Viejo Puerto, año 2010, La palabra hecha paisaje, Puerto Cabello, 200 años en las tarjetas postales, año 2011 y Puerto Cabello, Voces para un Bicentenario, 1811 a 2011, coordinador, año 2012, además de numerosos artículos en diversas revistas y periódicos nacionales e internacionales. Y yo sí que me tomo el tiempo que merece tomarse, aunque el tiempo en radio dicen por ahí que es corto y que hay que aprovecharlo, pues qué mejor provecho que presentándolo a usted de esta forma, pues honor a quien honor merece. Juan Antonio Segrestá, un impresor del siglo XIX. Feliz tarde y bienvenido a su casa, que espero que la considere como la misma desde este momento. Bienvenido a Butaca VIP. Muchas gracias, Larisa. Y bueno, ahora que encontré la radio y ya sé dónde queda, no hay duda que la considero mi casa. Por favor, lo es. Y honrada pues una vez más por recibir este ejemplar impecable y de peso estructural e histórico. Pues lo hemos hablado en off. Merecido, ¿no? La imprenta y la calidad de la misma. Es correcto, no, como te lo dije, no escatimamos esfuerzo porque creemos que el personaje y el tema así lo merecían, ¿no? ¿Cuánto? A ver, me decía usted en off algo, pues algo cotidiano, creo también para mí, que es usted un conversador per se, que es usted un conversador innato, no solo por ser respetuoso y amante de la historia, sino porque es lo que escuchan en casa, el día a día, usted hablando y conversando. ¿Cómo nace la idea de imprimir esta historia que definitivamente, bueno, ya luego voy a leer estos dos comentarios, ¿no? En la contraportada, pero ¿cómo nace la iniciativa de imprimir esta joya? Bueno, fíjate, primero la razón del porqué de ese personaje, ¿no? En Puerto Cabello, quienes crecimos allí, escuchamos el nombre de Segrestá con mucha frecuencia.
lo escuchamos ligado a la construcción del Teatro Municipal, a la construcción de la hoy Catedral, a la construcción y funcionamiento del gremio de artesanos, de la beneficencia del Carmen o del asilo de ancianos. Y no hay obra de interés social, Larisa, donde tú no veas el nombre de Segrestá involucrado. Concretamente, hay un periodista ya fallecido, Alibret Martínez, que hizo un libro llamado Las imprentas y los periódicos de Puerto Cabello, en donde le dedicó un capítulo con la información conocida a este personaje, y a nosotros nos atrapó porque nos parecía un personaje fuera de serie, ¿no? Sobre todo en una ciudad que apenas tenía 10.000 habitantes y que, aunque es muy importante puerto para el contexto venezolano, no dejaba de ser, tú sabes, un pueblo, ¿no? Sí. Hasta cierto punto, a finales, durante la segunda mitad y ya terminado el siglo XIX. Así que nos dimos a la tarea nos trazamos la tarea de empezar a biografiarlo con la información que había conocido. Pero además, lo decía yo el viernes cuando presentamos el libro, que para los investigadores, hay investigadores que tenemos ángel, ¿no? Es decir, la información nos busca solo, ¿no? No hay que esforzarse mucho, ¿no? Y en este caso, este señor fue además un estupendo periodista y editó más de 13 periódicos, 2 de ellos muy importantes a nivel nacional. El Vigilante, que circuló entre 1859 y 1863, y el Diario Comercial, que está considerado uno de los periódicos de más larga duración durante el siglo XIX. Superó los casi 3 décadas, o sea que para los estándares de la época era muchísimo. Y revisando una vez un periódico de él, primero todos los autores lo tenían por nacido en Francia. Claro, con ese apellido, Segrestá, y además la tradición oral lo ponía a nacer en Francia. Bueno, sencillamente se veía como un extranjero, un francés que había llegado a Puerto Cabello, había instalado una imprenta y bueno, había hecho vida de ese negocio. Pero una vez leyendo uno de los números del Vigilante, conseguimos un párrafo de una editorial que él había escrito, donde él, hablando de Puerto Cabello y sus desventuras y sus carencias, decía: por eso nos es cara esta ciudad que nos vio nacer. Y a partir de la lectura de ese párrafo, bueno, nos convencimos aún más que esta investigación había que llevarla adelante, porque él decía ciudad que nos había visto nacer. ¿Qué pasó allí? Y entonces, gracias a medicina legal, cuando yo estudiaba en la universidad y en la Facultad de Derecho, en materia que yo odiaba en extremo y de la que me escapaba. ¿Qué año? ¿Cuando vio medicina legal? Bueno, eso puede ser 84, ¿Usted probable. es egresado de qué año? 89. 89, okay. ok. 85, 86. Pero repito, gracias a esa materia que yo no pasaba, yo me escapaba en esas horas, terminaba en el archivo de la Arquidiócesis de Valencia, que quedaba muy cerca. Y entonces en el archivo de la Arquidiócesis me dediqué a revisar los libros de nacimiento, matrimonio y muerte, y luego de una historia muy larga que está en un capítulo que está en el libro, que inicia el libro, que se llama Un francés que no era tal, descubrimos que este señor había nacido en Puerto Cabello el 6 de marzo de 1830. Gracias a su investigación. Sí, por supuesto. Y resultó que este señor era hijo natural. No fue presentado nunca bajo el nombre de Segrestá, sino bajo el apellido de su madre, Claverí, apellido Claverí, y luego por una serie de circunstancias su padre terminó reconociéndolo. Así que, por cierto, la madre de Segrestá era una francesa, probablemente llegada a principios del siglo XIX a Puerto Cabello, y Segrestá se termina casando con una hija de Bartolomé Salón, del prócer. Y claro. Precisamente él enviuda y luego con 3 muchachos decide enviar los hijos a Burdeos y sencillamente dedicarse a su trabajo en Venezuela, y viajaba frecuentemente entre Puerto Cabello y Europa. Para hacer corta la investigación, son 3 décadas de búsqueda. ¿Y usted recuerda entre Puerto Cabello y Europa? Sí. Una travesía, por ejemplo, de... En aquellos tiempos ibas por Estados Unidos, así que podía tomarle unos 40 días fácilmente. 40 días, probablemente. Y fíjate algo, claro, la gente dice, bueno, pero tú escribiste esto en 30 años. Le digo, no. La investigación tomó 3 décadas. Absolutamente, porque por la supuesto. Investigación, estas cosas tú tienes que dejar que se decanten, que las cosas vayan apareciendo, no te puedes apresurar. Y después de que pensé que ya había conseguido todo lo que podía conseguir,
a pesar de que en el año 91-92 traté de ubicar a los descendientes en Francia y en Europa. Estaba yo estudiando entonces en Europa y traté de conseguirlos, pero no pude. Gracias al internet, en 1998, una noche buscando, di con un tataranieto del personaje que estaba viviendo en París. Y a través de este tataranieto, muy joven, por cierto, contemporáneo, probablemente más joven que yo, me puso en contacto con el bisnieto de Segrestá, que es este personaje acá, a quien visité en París y con quien pudimos intercambiar enorme información, y este señor nos validó todo, Larisa, la investigación que durante 3 décadas habíamos adelantado y con lo que dábamos por reconstruida la vida del personaje. Jean-Noël Segrestá, sí, un poeta, nieto del impresor. Y poeta también, poeta todavía con vida, y un personaje muy, muy interesante, quien me llama a mí su primo del otro lado del océano. Con un prólogo de John Aispurua, esto, pues, el prólogo per se, escrito en marzo de 2018. ¿Por qué John Aispurua? Mira, John es definitivamente uno de los mejores biógrafos y divulgadores históricos que actualmente hay en Venezuela. John además es masón y Segrestá fue masón, y John me asesoró en toda la parte que tenía que ver con la masonería. Hay un capítulo del libro que está dedicado a los aspectos masónicos de Segrestá. Además, Segrestá es un caso muy, muy curioso, porque a pesar de que existía una pugna entre la Iglesia Católica y la masonería durante el siglo XIX, y hoy día en buena medida todavía existe, Segrestá era un hombre que se daba el lujo de decir que él era masón, pero además era católico por convicción. Entonces era un personaje muy interesante. John me ayudó a entender todos esos aspectos masónicos, y además la logia de Puerto Cabello tiene un archivo formidable y lo puso a mi disposición sin yo ser masón. Algo que yo aprecio enormemente. Y se valora enormemente. Lo hicieron obviamente por la confianza que nos tienen, y bueno, me dejaron revisar ese archivo que, te repito, es una joya, uno de los más valiosos que hay en Venezuela, y ahí conseguimos información valiosísima sobre la posible fecha de llegada de Segrestá después de que estudió en Europa y regresó a Venezuela, y además una cantidad de impresos masónicos que son una joya, que salieron de la imprenta de Segrestá para esa logia. Un escritor, y en este caso, pues, obviamente voy a hablar de ustedes, un escritor debe tener un espíritu libre, absolutamente, debe tener un espíritu sin ataduras estructurales, sin ataduras religiosas, sin señalamientos, quiero decir, porque posiblemente yo le pregunto a usted en quién cree o en qué cree, y dice, Larisa, soy católico, soy cristiano. Pero definitivamente usted tiene que tener un espíritu amplio, una mente muy amplia para poder escribir una historia tan extraordinaria como esta. Y además permitir que las personas que miran y que se reflejan en su espejo de escritor tengan esta confianza en usted, más allá de las características de su familia y de toda la confianza que usted pueda proyectar a través de la historia de quiénes son ustedes en Valencia, en Carabobo. Entonces su espíritu tiene que ser muy libre, muy ecuánime, de mucho equilibrio. Mira, yo creo que yo estoy convencido de que cuando tú actúas con honestidad, tú consigues todo. Así es. Y consigues toda la colaboración del mundo. Fíjate que en la última etapa del libro, hablábamos hace rato en el off y lo podemos explicar ahorita, una de las obras más importantes que imprimió y que tradujo Segrestá fueron Los Miserables, de Víctor Hugo. Víctor Hugo la publicó en 1862. Segrestá seguía la publicación en los famosos folletines. Tú sabes que eso se publicaba por fascículos. Era la modalidad francesa, y en la medida que Segrestá lo recibía, él iba haciendo la traducción al castellano, su propia traducción. Y la edición de Segrestá, que son 2 tomos, más de 1000 páginas, pues, ¿ok? Es una traducción que, si tú la comparas, por ejemplo, con la edición española
de Nemesio Fernández Cuesta, esa, la primera que se edita en España, tú vas a encontrar que mientras la edición española tiene censura, la de Segrestá no. Esto está en la página 154. Exactamente, porque ahí lo que yo hice fue una comparación entre ambas ediciones, ¿ok? Entre la de Segrestá y la edición española, para que tú veas, el lector pueda apreciar las diferencias en la traducción y cómo en la edición española hay censura de la Iglesia, porque donde hablaban mal de los curas, la Iglesia en España lo suprimió, mientras que en la edición de Segrestá, la edición es tal cual fidedigna a la versión francesa. Doctor, me tengo que ir a una pausa. Me están dando el tiempo exacto para identificar la emisora. 3:30 de la tarde. Es la primera media hora del show. Yo creo que esto es como imposible de desconectarnos de la señal de estéreo y de Butaca VIP. Estamos haciendo un live, como cada tarde, para ustedes. Un obsequio de lujo, el programa de hoy. El doctor José Alfredo Sabatino Pisolante. Hoy con el libro Juan Antonio Segrestá, un impresor del siglo XIX. Aquí está. Hago la pausa y regreso para despedirlo en los próximos minutos. Esta joya literaria, a Juan Antonio Segrestá, un impresor del siglo XIX, por el abogado y escritor José Alfredo Sabatino Pisolante, el doctor José Alfredo Sabatino Pisolante, además aduanero o en especialidad. Portuario. A los portuarios no nos gusta que nos diga aduanero y viceversa. Qué buena esa aclaratoria y buena mi flecha. Ustedes saben que cuando tengo algún invitado que quiero un poco viajar en el tiempo de sus historias, usted ha viajado en el tiempo de una de las historias más extraordinarias, que además convertida en musical, parte de historias incluso teatrales, porque usted sabe que en El día que me quieras, el personaje Pío Miranda se subió en una pila de libros y ahí estaban Los Miserables de Víctor Hugo, en esa pila de libros. Es decir, históricamente, este personaje vale la pena contarlo con lujo de detalles, ¿no? Y lamento pues que sí, que el tiempo en radio sea corto y que este sea nuestro último bloque, doctor, pero un poco pues cerrar con por qué usted ha querido mencionar en el libro el tema de Los Miserables y luego por supuesto los micrófonos para que usted despida y que la audiencia se entere un poco dónde podrá conseguir este libro. Bien, te termino la historia de Los Miserables. No tenía a mis manos el original de Los Miserables, no tenía el ejemplar. En la Biblioteca Nacional había un fascículo y estaba extraviado, y yo necesitaba ese original para poder cotejarlo y poder compararlo con la versión española. Pues Larisa, me podrás creer que por una cantidad de casualidades de la vida, y por eso te digo que hay investigadores que tenemos ángel, di con la biblioteca poco conocida de don Ramón Díaz Sánchez, que todavía existe y está en manos de una hija. ¿Qué se llama? ¿Y dónde está la biblioteca? La biblioteca está en Caracas. Okay, la biblioteca está en Caracas, ¿ok? Pero lo importante de todo es que a través de una tía logré visitar la biblioteca y la hija de Díaz Sánchez muy gentilmente me dio entrada. Y entré a una biblioteca del siglo XIX, tal cual como estaba la biblioteca. Por supuesto, Díaz Sánchez muere en los 60, pero esta biblioteca viene del siglo XIX, ¿ok? Y buscando, ahí estaba la edición de Los Miserables impresa por Segrestá. Y cuando esa obra la tengo en mis manos, yo la quería copiar. Y la hija me dijo, no, tú no la vas a copiar, tú te la vas a llevar. Y sencillamente me la obsequió. Y la explicación fue que ella la ponía en mis manos porque si Díaz Sánchez hubiese visto la cara de emoción que yo tenía al tenerla en mi mano, hubiese hecho lo mismo. Entonces, es lo que te quiero significar, que cuando uno actúa honestamente, la gente te ayuda y colabora. Y sí, sobre este personaje, sí, y bueno, para hacerte el favor con el tema del tiempo, que sabemos que es el peor enemigo del hombre, decía mi hermano Orlando. Claro. Tiempo, lo que no nos sobra. Exactamente. Solamente quiero decirte que este hombre no solamente trabajó Los Miserables, sino que también editó una cantidad de obras de literatura francesa y española, las introduce en Venezuela. Fue un excelente periodista, fue un excelente traductor y librero, porque tuvo una de las
librerías más importantes de la Venezuela del siglo XIX. Lamentablemente fallece en 1902, sus descendientes, sus hijos afuera, y la librería poco a poco, la imprenta entra en decadencia y en 1912, 1913 desaparece. Afortunadamente, te repito, la investigación rindió sus frutos y hoy día puede entonces la gente a través de este libro tener una visión completa de un hombre que, a pesar de todas las circunstancias, concluyo yo en el libro diciendo fue un hombre bueno, un hombre que vivió para la ciudad, un hombre que su vida está íntimamente ligada a Puerto Cabello. El Teatro Municipal es el único personaje en vida del Estado de Carabobo a quien la ciudad le hizo una colecta para encargarle un cuadro al entonces gran retratista Antonio Herrera Toro y ponerlo en el foyer del teatro en homenaje perpetuo al personaje. Que aún está ahí. Que todavía está ahí, gracias a Dios, y muy bien conservado. Me decías dónde conseguir el libro. Yo creo que esto importa muchísimo para la gente. Perdón que le haga un paréntesis, doctor. ¿Usted tiene cuenta de Instagram o algo así? Sí. Mira, me pueden seguir por Twitter, Pepe Sabatino. Es la forma más rápida de conseguirlo. Yo soy una fan de Twitter, ¿oíste? Okay, bueno, estoy tratando de hacer una campaña pro Twitter. A mí me gusta mucho más definitivamente que el Instagram. Pero en el Twitter, @Pepe Sabatino, no tiene pérdida. Ahí publico diariamente lo que yo llamo la memorabilia porteña. Eso es un proyecto que yo tengo de divulgación histórica a través de las redes. Bien. Y en Instagram, ahí la dirección es Memorabilia Puerto Cabello. ¿Okay? Que también, o PTO Cabello, ahí pueden en ambos casos conseguirnos. En Facebook se llama Memorabilia Porteña, ¿no? Es una forma de divulgar el tema. Con respecto a dónde conseguir el libro se consigue en Caracas, en la librería El Buscón, y en la librería Historia, y ahora en Carabobo se va a poder conseguir a través del Facebook en un proyecto de librería que se llama La Tiendita y el Garaje, el Garaje, del amigo Alexander García, a quien conocí el viernes y ya somos grandes amigos. Qué interesante. ¿Usted me va a pasar su contacto? ¿Cómo no? ¿Le parece bien para invitarlo aquí? ¿Cómo no? Y para divulgar un poco esta está haciendo un trabajo muy importante, y también a través de mercadolibre.com. Así que ahí la gente podrá conseguirlo. El precio no lo tenemos muy bien definido, pero te decía que estoy no cometo una infidencia, ¿verdad? Si lo digo, no creo. Creo que sí. Sí. Bueno, pero quedó en el live y se van a reír bastante. Bueno, entonces dejémoslo allí. Pero en todo caso va a ser muy económico porque nuestro único y exclusivo interés de esto es que llegue a la gente. Qué honorable, y sobre todo a los jóvenes. Impecable, doctor. Quiero agradecerle muchísimo este rato que pasó volando. Y repito, ¿cómo decía su padre o su abuelo, perdón, con respecto al tiempo? El tiempo, el peor enemigo del hombre, definitivamente. Sí, el tiempo, lo que no nos sobra. 3:41 de la tarde. El abogado y escritor José Alfredo Sabatino Pisolante, el doctor José Alfredo Sabatino Pisolante en Butaca VIP. Su libro, Juan Antonio Segrestá, un impresor del siglo XIX. Gracias, una vez más, infinitas, por el ejemplar para esta servidora. 22 de julio del año 2019 para Larisa Peña. Estas páginas de angustia y cultura, con el saludo del autor. Muchísimas gracias, doctor. Siempre su casa, siempre bienvenido. Feliz tarde. Muchas gracias. Impacto comercial, publicidad, posicionamiento de tu marca, redes sociales y entrevistas. Butaca VIP. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Con Larisa Peña por Stereo 97.9 FM. Contigo siempre.